Juan Manuel Abal Medina acaba de morir, y con él se va uno de los últimos testigos privilegiados del regreso de Perón. Pero, ¿sabías que detrás de ese apellido se oculta una trama de lealtades rotas, traiciones silenciosas y un vínculo con la violencia política que estremeció a la Argentina? Abal Medina, a los 27 años, era nada menos que el arquitecto en las sombras del Operativo Retorno, ese plan que terminó con 17 años de exilio y trajo de nuevo al país al hombre que había sido derrocado y prohibido, Juan Domingo Perón. Lo increíble es cómo un joven abogado, marcado por la tragedia familiar y las intrigas internas del peronismo, quedó en el centro de un juego de poder que cambiaría la historia. Y es que su hermano, Fernando, no era un militante cualquiera. Fue el fundador de Montoneros y uno de los responsables directos del secuestro y asesinato de Pedro Aramburu, el expresidente de facto. Mientras uno tejía las redes diplomáticas para el regreso de Perón, el otro encendía la chispa de la violencia armada. La muerte de Fernando en un operativo policial no solo lo quebró emocionalmente, selló su destino político. Juan Manuel pasó de ser un nacionalista marechaliano a un peronista marechaliano, como él mismo se definió en esa charla íntima con el propio Perón. Y fue el general quien le dijo, con esa voz de mando inconfundible, «Entonces queda integrado». Desde ese momento, Abal Medina fue mucho más que un simple colaborador. Fue la sombra discreta en los pasillos de Puerta de Hierro y el puente entre un líder cansado y una patria que ardía. Pero esto solo fue el inicio de algo aún más escandaloso. El joven Abal Medina se convirtió en el hombre que debía negociar con todas las facciones del peronismo. Los sindicalistas duros, los montoneros, los ortodoxos, los díscolos. Todos lo miraban, todos lo presionaban, y él, en medio de ese huracán, intentaba sostener la promesa de unidad que Perón había soñado. El 17 de noviembre de 1972, esa icónica imagen junto a Perón y Rucci parecía sellar la victoria de la concordia. Pero la verdad era mucho más amarga. El peronismo era un campo minado y Abal Medina estaba en la línea de fuego. Lo que pocos saben es que su vínculo con Perón fue tan íntimo que, según sus propias palabras, no había tenido una amistad tan fuerte como la que generé con el general. Esa relación, forjada en la estrategia y en el afecto, lo llevó a ser uno de los pocos que podía anticipar lo que Perón diría. O al menos casi siempre. Cuando la salud del general se deterioraba, Juan Manuel sabía que el final estaba cerca. Pero cuando llegó la noticia de su muerte, sintió un vacío tan profundo que ni siquiera se animó a acercarse a Olivos a despedirse del cadáver. Dijo que prefirió tomarse un tiempo para prepararse, que podía sonar cobarde, pero que fue la verdad. Ese día, el arquitecto del regreso del líder también comenzó a despedirse de la política. Lo que ocurrió después, simplemente nadie lo podía creer. Tras la muerte de Perón, Juan Manuel Abal Medina desapareció casi por completo del mapa político. El hombre que había armado la candidatura de Cámpora, que había logrado el milagro del retorno del general, se fue alejando de los escenarios del poder. Las internas feroces, la traición de quienes antes le habían sonreído y el dolor de ver cómo el movimiento que ayudó a recomponer se desangraba en luchas intestinas lo empujaron al exilio. México fue su refugio durante los oscuros años de la dictadura, y cuando el país recuperó la democracia, él eligió el bajo perfil, el silencio prudente de quien lo había visto todo. Sin embargo, en 2022 sorprendió a todos con su libro Conocer a Perón. Allí, con una sinceridad brutal, narró los días febriles de ese regreso histórico y las conversaciones privadas con el general que hoy suenan como un eco del pasado. El libro se convirtió en un fenómeno editorial y su hijo, Juan Manuel Abal Medina Hijo, tomó la posta para presentarlo mientras el padre ya luchaba contra la enfermedad que terminó por vencerlo, el EPOC. Ayer, sus restos fueron despedidos en una ceremonia íntima en La Recoleta, sin discursos grandilocuentes, sin multitudes. Un final sobrio para un hombre que caminó al filo del poder y de la historia. Y aunque ya no está, su figura vuelve a poner sobre la mesa esas preguntas que muchos prefieren evitar. ¿Cuánto costó realmente el regreso de Perón?
¿Y cuántos pagaron ese precio en silencio?